Emilio, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio, en la segunda emisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú cómo estás, Emilio? Pues a tambor batiente, sí. ¿no? A tambor movido como está ahora esta circunstancia de país, ¿no? Así es. Son muchos temas, Emilio, pero quisiera que nos centráramos en dos. Primera instancia, esto que es inevitable abordar sobre la decisión que tomas desde la iniciativa ciudadana con la organización, con la iniciativa ahora, de incorporarte al proyecto, de incorporarse, no nada más de coadyuvar, porque no es dejar este proyecto ciudadano, de coadyuvar con esta iniciativa o con esta propuesta de Ricardo Anaya a la presidencia de la República, que hay que decirlo, pues generó muchas inquietudes, Eso Emilio. Sí. Y por otra parte, la agenda de derechos humanos, determinante en este proceso electoral y que sí o sí en la crisis en la que nos encontramos en nuestro país. ¿Te parece si empezamos por este proyecto de Ricardo Anaya? ¿Cómo decides, Emilio, pues sumarte a un proyecto político y a coadyuvar desde la ciudadanía? Un rápido recuento para traer con el auditorio de por cómo llegamos y por qué llegamos al frente. En febrero del 17 la iniciativa ahora hace la presentación en Tlatelolco y decidimos intentar la construcción de plataformas para candidaturas independientes, incluida la mía para presidencia de la República. Desde inicio optamos por tres opciones. La candidatura independiente o lo que fuere una coalición con partido o una coalición con alguna, valga la redundancia, coalición. Privilegiamos la candidatura independiente porque nos parecía la mejor vía. Fuimos arrollados por la realidad. Y vinieron las elecciones del Estado de México y vinieron las elecciones en Coahuila. Y vimos en las elecciones del Estado de México un laboratorio de lo que se pensaba para el 18, una elección de Estado sin pudor ni rubor, y autoridades electorales pues omisas y sumisas. Y vimos una elección en Coahuila que nos regresó al 88 con la caída del sistema. Eso nos hizo repensar la realidad. En octubre, después de una amplia consulta, decidimos no continuar adelante con mi candidatura y entonces empezar un diálogo. ¿Y por qué? Porque la situación del país es de tal magnitud crítica que sí hay un costo por esperar. Sí hay un costo por ver entonces qué pudiera suceder, porque hay un tema enorme de víctimas, hay un tema enorme de corrupción y hay una depredación ambiental de un gran dolor. Entonces sí hay un costo por no hacer nada, o sea, las cosas no quedan igual. Decidimos ir al frente después de un ejercicio de diálogo y aproximación, esencialmente porque vemos que hay una enorme indignación y dolor en la gente y vemos también que lo que no está funcionando es el modelo político. O sea, lo que reventó, lo que está rebasado, lo que fracasó, es ese modelo unipersonal presidencialista que se refleja o en un tlatoani, que cree que puede solo, o en una especie de sindicato de gobernadores y virreyes, o el presidente municipal cacique. En esa idea decidimos entonces sumar nuestras capacidades, nuestras historias y trayectorias a una coalición de gobierno. ¿Qué es una coalición de gobierno? Es esencialmente una alianza electoral, parlamentaria y de gobierno que busque cambiar la forma de relación entre gobiernos y la gente. O sea, ¿cómo? Que ya no sea este fenómeno donde unas personas concentran dinero, decisiones y poder. Ese modelo es lo que está agotado, por eso hay tal crisis en partidos políticos, tal crisis en los gobiernos. Vamos, los servidores públicos son vistos como adversarios, no como aliados. La iniciativa ahora entonces, sin formar parte de esos partidos, se suma a este proceso político para cambiar la forma de gobierno. Bastante resumido, Emilio, y esta decisión generó muchas inquietudes. Claro. Generó muchas inquietudes, muchos cuestionamientos que todavía en la actualidad se sigue reflejando en redes sociales, ya nos lo platicarás, también te lo estuvieron pues cuestionando, ¿no? Directamente, ¿se puede en ese sentido y con lo que nos vienes comentando, se puede formar parte de un frente político manteniendo una autonomía y siguiendo con este impulso ciudadano? ¿Te parece si nos lo respondes? Tenemos que hacer una primera pausa. Por supuesto, quedamos en suspenso. Vamos a una pausa y regresamos, platicamos con Emilio Álvarez y Casa. Te preguntaba si se puede formar parte de un frente político manteniendo esta autonomía que tú nos comentabas muy bien hace un momento, pues seguimos siendo esta parte, esta iniciativa, este frente ciudadano, pero sumado a un proyecto político. ¿Se puede? Absolutamente, es el componente ciudadano no partidario. Yo no formo parte ni del PAN, ni del PRD, ni MC, ni lo pienso formar. Soy déjame decirlo, soy un luchador civil
no soy un político tradicional. Sí hago política y la he hecho toda mi vida. Y lo que quiero es llevar las causas que he representado al Senado. Lo que quiero es incidir en las decisiones. Lo que quiero es que esas agendas de lucha de pueblos indígenas, de mujeres, de la comunidad LGBTI, de los migrantes, tengan una voz y una decisión. Yo ya me cansé de documentar la ignominia, yo ya me cansé de hacer informes y donde no nos atiendan, ya me cansé de que haya recomendaciones internacionales en derechos humanos y México no las atienda. El fenómeno de estar donde se toman decisiones no tiene que ver con esta cosa que te chupa el diablo, tiene que ver cómo incides en un proceso ciudadano para transformar la realidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que si no estás generando un proceso de incidencia, nos va a pasar como con la Ley de Seguridad Interior. La Ley de Seguridad Interior, afuera hubo una presentación de un video, tuvo 1,5 millones de vistas, tuvo 2 millones de likes y a la hora de los votos, 128 votos le ganaron a 2 millones de likes. O sea, no es suficiente, ¿me explico? Respeto mucho esa lucha, yo vengo de ahí, pero lo que queda claro es que en el diagnóstico de crisis de país, o sea, nada más entendamos, el diagnóstico es que la transición fracasó y hay un contexto de crisis en el país. Sí significa un costo no hacer nada. Claro. Sí significa un costo. En ese ánimo es que yo decidí, y bajo un término de relación de autonomía e independencia, aceptar la invitación del Frente para formar una fórmula al Senado de la Ciudad de México. Yo estoy postulado por la Ciudad de México y competiré por eso. Y ese es justo el término de relación. Hay gente que dice, oye, pero ¿por qué el Frente? Y esencialmente eso se responde por dos preguntas, una de forma y otra de fondo. La iniciativa presentó después de octubre un ejercicio de diálogo y presentamos lo que llamamos los mínimos, los irreductibles para recuperar la transición democrática en México. En el caso de Morena nos reunimos con Alfonso Romo. En el caso del Frente nos reunimos con los líderes de los partidos políticos que lo constituyen. El coordinador nacional, Alfredo Figueroa, de la iniciativa, se juntó con Romo varias veces. Y de diciembre dejaron de respondernos. Vamos, es muy claro. Andrés Manuel optó por Napoleón Gómez Urrutia, optó por el secretario de Beltrones, optó por el nieto del Baster, optó por el que era su aliado en Puebla, Mario Marín. Optó por ellos, no por nosotros. ¿Tú buscaste directamente a Andrés Manuel? Buscamos con Alfonso y con Romo y él nos dijo, yo soy el representante directo. Bueno, así es. Ahora, ¿cuál es el fondo? El fondo tiene que ver con cómo aprendemos de los errores que ha vivido México después de la traición a la democracia de Fox. Fox pensó que su trabajo era sacar al PRI de los pinos, no sacar al PRI del término de relación política, de la cultura política, de las relaciones y sistemas y estructuras establecidas. Ahí estuvo el error y la traición a la democracia. Lo que nosotros queremos entonces es cambiar el modelo de gobernar. No podemos entonces seguir pensando esta lógica del clientelismo, esta lógica de la cuota y cuate, y por eso en el tema de fondo hubo muchísima más coincidencia con una coalición de gobierno que significa, como ha pasado en Alemania, como ha pasado en Chile, gobiernos de diversos con un piso mínimo, con una agenda de país. ¿Cuál es entonces el tema? Primero la gente, luego los partidos y organizaciones, por más válidas que sean, y al final las candidaturas. ¿Qué es lo que estamos leyendo que pasa con Andrés Manuel? El tema de fondo es que vemos un proceso inverso. Andrés tiene un partido para una candidatura. Es primero su candidatura, luego su partido y luego lo demás. Ese término de relación se refleja incluso en cómo se toman decisiones en Morena. Si tú ves los spots, cuando se anuncian las candidaturas al Senado o a la Cámara de Diputados, aparece Andrés Manuel. En el Estado de México lo vimos. En lugar de que apareciera Delfina, aparecía él. Entonces, no podemos pensar otra vez que el país va a cambiar solo porque llegue una persona. La iniciativa ahora, por supuesto, está en el ánimo de llevar sus causas y te lo resumo en 4 puntos. Sí. El cambio de nuestro sistema de representación. Eso significa cambiar nuestra Constitución. ¿Cómo rompemos el pacto de corrupción e impunidad? Por ejemplo, una comisión de la verdad con asistencia internacional para casos graves de corrupción y violación a los derechos humanos. Economía para el bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Ingreso básico universal para todos los mexicanos. Y cambio, digamos, un modelo de seguridad ciudadana. O sea, llevamos 20 años y este año pinta ser peor que el pasado, que fue el año más violento de los últimos 20 años. La experiencia dice que estamos mal, el diagnóstico está mal. Ahora, hay que tener certeza de una cosa, el PRI ya se va. El PRI claramente se va
está en tercer lugar en la presidencial, pierde las 8 gobernaturas en juego, pierde la jefatura de gobierno, pierde las cámaras. Ahí hay una decisión, creo, ya tomada en este país de que el PRI ya se va. Entonces, el dilema es, ¿para dónde? Y por eso la iniciativa ahora optó en esta incidencia de su agenda por el frente. Tú platicabas con nosotros en el corte, platicábamos, charlábamos, y tú decías que quieres estar en donde se toman las decisiones a raíz de todo este contacto que tú has tenido con la ciudadanía, con la gente que no está en sus manos, sino en manos de otros, de los poderosos, de los que tienen el recurso, de los que tienen el contacto, para ayudarlos. Sin embargo, muchas veces no es así. ¿Por qué tomar esta decisión y qué además de esto te movió a querer estar en donde se toman las decisiones, que además no es un lugar tan cómodo como parece, no es un lugar tan privilegiado como parece? ¿Por qué te movió esto? Mira, estando yo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo me pude haber quedado allá. Yo tenía 4 años en un muy buen sueldo, en un muy buen lugar. Cuando yo vine de visita a México y me llevaron a visitar las fosas clandestinas y me enseñaban, por ejemplo, cómo un familiar enterraba una varilla para ver si había un cuerpo, y si esa varilla salía y tenía olor a podrido que generaba que la gente vomitara, para ver si había un cuerpo, y entonces ir a buscar a la Procuraduría para que buscara una familiar. Me dijo, esto no puede seguir así. Llevo 20 años, 25 años de mi vida profesional haciendo informes. Déjame decírtelo con una imagen. Yo me he cansado de ver a gente llorar. Yo quiero que se le responda a las víctimas. Yo quiero que las recomendaciones se cumplan. Yo quiero que haya un fenómeno donde no haya otra vez gente penando. Entonces, quiero estar donde se toman decisiones. Y si no se toman decisiones, levantar la voz para así denunciarlo. ¿Qué es entonces lo que pretendo? Llegar al Senado para presentar una vocería, una representación, una bocina, una causa de las luchas y de las causas de la sociedad civil, de las mujeres, de los indígenas, de los migrantes, de lo que tiene que ver, por ejemplo, con cómo llevamos los derechos humanos al Senado. Lo he hecho en otros momentos de mi vida y lo quiero hacer ahora en esta etapa. Es una propuesta muy interesante, Emilio, ¿no? Emilio, una vez que llegues al Senado de la República, impulsar esta agenda de derechos humanos. Pero ¿cómo está esa agenda de derechos humanos en estos momentos, en este proceso electoral rumbo al voto del 1 de julio? Y pues, ¿cómo tú, con toda esta experiencia en la materia, cómo lo estás viendo con los partidos políticos y del frente? ¿Es realmente este frente quien puede impulsar realmente esta agenda de derechos humanos tan necesitada en nuestro país, por lo que vienes comentando? Hay una urgencia, ¿no? Hay una urgencia por el tema, esencialmente porque tenemos una grande crisis de corrupción y una grande crisis de violaciones a los derechos humanos con la violencia que ya hablamos. Yo he hablado varias veces con Ricardo Anaya y encontré, por ejemplo, te doy 3 ejemplos. El primero fue el tema de la Comisión de la Verdad con asistencia internacional, un modelo como el de Guatemala. O sea, lo que queremos es cómo castigamos a quien hace actos de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. Pero no solo para el gobierno de Peña, que por supuesto, él empezando y los demás, sino para los gobiernos que vienen. Primer tema. Segundo tema, fuimos a Guadalajara, fuimos al ITESO. Y ahí estuvimos hablando del tema de los jóvenes desaparecidos. Yo platicaba con Ricardo, mira Ricardo, ten dimensión. El número de desaparecidos y los familiares de los desaparecidos en Jalisco equivale como a un estadio Azteca lleno. Wow. Ese es el volumen del daño. Entonces tenemos que hacer una política pública y él fue y comentó eso. ¿Encontraste ahí una recepción? Encontré una recepción. Y una tercera tiene que ver cómo eso lo trasladamos en política pública. ¿No? Cómo generamos los mecanismos para atender a las víctimas. Y esa parte es justo lo que yo estoy haciendo. Poner los elementos de mi experiencia, bien como servidor y público internacional o nacional, o mismo como activista, al servicio de la gente. Que eso es muy bueno, porque ayer lo veíamos en el debate. Había propuestas que podían divagar un poco y no había la forma, ¿no? Pero sí. Tú nos estás planteando, o esta parte es tu propuesta, plantear la manera en la que sí se puedan hacer. ¿Cómo hacemos los comos, va? Exacto. Los comos concretitos. Claro. En ese sentido, Emilio, hablamos de desaparecidos, hablamos de corrupción, hablamos de impunidad, todas estas imágenes de gente buscando a sus familiares. El caso de Ayotzinapa, que es un parteaguas en la historia de nuestro país reciente y en la crisis de violación a los derechos humanos. Por supuesto, esta agenda que dices... tuvimos en Ricardo Anaya, en Acción Nacional y en esta coalición por México al frente una recepción. ¿Cómo, te pregunto, Emilio, cómo empatar, por supuesto, esta agenda que sin duda todos queremos justicia en este camino, pero cómo empatar, por ejemplo, en temas tan delicados que sin duda se van a tener que hablar, por ejemplo, en el Senado de la República, como temas, por ejemplo, como el aborto,
el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es conocido que Acción Nacional, por ejemplo, se ha resistido a debatir, se ha resistido a abrirse a estos temas. Incluso en la propia campaña, pues en Ricardo Anaya y el equipo decidió que no meterse, o en la coalición junto con Movimiento Ciudadano y PRD decidieron no adentrarse mucho a esos temas, por lo que implicaba de entrada ya una coalición PRD-PAN con temas tan ríspidos que nos han manejado o incluso cuestionado en la historia de nuestro país. ¿Te parece? Otra vez en suspenso lo dejamos y cerramos con eso después, ¿eh? Claro Después que de esta sí, pausa. con muchísimo gusto. Seguimos platicando con Emilio Álvarez y Casa y regresamos. Pero Emilio, gracias por continuar con nosotros. A manera de conclusión, te preguntaba esos otros temas que se van a discutir en el Senado de la República, en caso de que llegues al Senado de la República. Y bueno, Mira, y ahora te pregunto otra cosa. Yo te lo diría muy claramente, yo he sido un protagonista de esos temas, ¿no? Fui testigo de la primera sociedad de convivencia en la Ciudad de México y lo voy a seguir siendo. Yo creo firmemente en la dignidad y el ejercicio de derechos de todas y todos, de la comunidad LGBTI y todos los demás. Afortunadamente, producto de esas batallas, hoy ya tenemos un piso mínimo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo resolvió. O sea, hoy no es un tema de controversia porque ya hay instrumentos y garantías que lo garantizan. Y ahí está la Suprema Corte de Justicia. Y en su caso, en la Ciudad de México, por eso he dicho yo, no se pueden someter los derechos a consulta. Claro. Tienen que ser claramente una garantía de protección y no ir para atrás, ni en la Ciudad de México, ni en ningún lugar del país. Claro. Bien. Emilio, y finalmente un comentario el día de ayer a nivel local, nuestro debate, y ¿cómo viste la actuación de nuestra candidata independiente? En su momento ya nos lo comentabas, tuviste la intención de ser candidata independiente a la presidencia. ¿Cómo ves este primer ejercicio a nivel local? Mira, pues es un primer ejercicio, una primer aporte. Creo que no con la potencia o la elaboración. Tiene una significación importante por ser la primera. Me parece que tenemos que revisar mucho todavía esa figura. Yo veo a nivel federal todavía un grande riesgo. O sea, es inadmisible que quienes intentaron engañar 3.4 millones de veces a la autoridad estén en la boleta. La Margarita Zavala tiene 250,000 fotocopias falsas. El Bronco tiene más de 1 millón y está en la boleta. Y ahora a ver si no el Jaguar, estoy casi seguro, a cómo se está comportando el tribunal, que lo va a meter. Pero ¿cómo es posible que si tienes 3.4 millones de firmas falsas estén en la boleta? Es un escándalo que está diciendo el tribunal y son cosas que tenemos que revisar. Pues ahí está, Emilio, lo decíamos, lamentablemente es poco el tiempo, pero este es un espacio abierto. Ojalá en otra ocasión puedas venir y seguir platicando de estos temas. Con mucho gusto. Trabajo en el Gracias Senado de a la ustedes. República, con esa situación que pues sí generó mucha inquietud, lo repetimos, pero bueno, Emilio, te deseamos todo el éxito. Muchas y estamos gracias. ahí en Habla y en Comunicación. Mejor correr riesgos para cambiar el país que quedarse sentado viendo el incendio del país.